Soy el sargento Marcos, un hombre curtido por años de servicio militar. Mi rostro lleva las marcas del tiempo y de las misiones pasadas, pero mi determinación sigue siendo firme como el acero. El deber es mi lealtad más fuerte, y esa noche no sería diferente. La misión había sido asignada por una cadena de mando impenetrable. No conocíamos los detalles precisos, solo las órdenes que debíamos seguir. Nos adentrábamos en una tierra cubierta por la sombra de un bosque frondoso y oscuro. Era una noche sin luna, solo las estrellas titilaban tímidamente en el cielo encapotado. El equipo estaba compuesto por hombres y mujeres de experiencia, cada uno con sus habilidades y especialidades. Éramos soldados, pero la atmósfera de esa noche nos hacía sentir como intrusos en un dominio prohibido. Nuestra misión: inspeccionar un antiguo búnker, una instalación remota que yacía en medio del bosque. No sabíamos qué esperar. Solo se nos había informado que debíamos asegurarnos de que no quedara nada que pudiera ser peligroso para la población cercana. El camino hacia el búnker era un sendero estrecho y serpenteante, apenas lo suficientemente ancho para nuestros vehículos militares. El silencio reinaba, solo roto por el crujir de las ramas bajo las ruedas y el susurro de las hojas movidas por el viento. Al llegar al lugar, nos encontramos con una pesada puerta de acero. Las órdenes eran claras: abrir esa entrada y explorar cada rincón, asegurándonos de no dejar ningún rastro de lo que fuera que hubiera allí. Mi mano apretaba la llave magnética, una herramienta que había sido otorgada para abrir puertas selladas. Con un zumbido mecánico, la puerta comenzó a ceder. El chirrido metálico resonaba en la quietud de la noche, y finalmente, se abrió lo suficiente para que pudiéramos entrar. El aire enrarecido y viciado golpeó nuestras narices al adentrarnos en la oscuridad del interior. Encendimos nuestras linternas, que cortaban la negrura revelando polvo suspendido en el aire. Los pasillos del búnker se extendían frente a nosotros como venas oscuras, cada uno pareciendo llevar a un destino incierto. Las paredes cubiertas de humedad y los cables colgantes que parecían serpentear por el suelo conferían una sensación de abandono. Los murmullos de conversaciones tensas se mezclaban con el sonido de nuestros pasos, mientras la incertidumbre y la tensión aumentaban con cada esquina que doblábamos. Era difícil no sentir el peso de lo desconocido, la inquietante sensación de que algo acechaba en las sombras esperando ser descubierto. Nuestra misión apenas comenzaba, y ya la atmósfera del lugar nos sumía en un escalofrío constante. Esa noche, en medio de la oscuridad asfixiante del búnker, comenzaba una jornada que nos llevaría a enfrentar horrores que nunca habíamos imaginado. Una experiencia que marcaría cada uno de nuestros destinos de una forma que jamás podríamos haber previsto. Tras atravesar la imponente puerta de acero, nos adentramos en un mundo olvidado. El olor a moho y óxido impregnaba el aire, y la tenue luz de nuestras linternas apenas lograba disipar la oscuridad que nos rodeaba. El interior del búnker era como un laberinto de pasillos y habitaciones abandonadas, envueltas en un silencio opresivo. Cada paso resonaba en las paredes, creando un eco que parecía anunciar nuestra presencia en aquel lugar olvidado por el tiempo. Nuestro equipo avanzaba con cautela, observando cada detalle mientras nuestras linternas barrían las sombras. Los destellos de luz revelaban imágenes desgastadas por el paso de los años, muebles cubiertos de polvo, papeles amarillentos y paneles electrónicos que titilaban débilmente. Las paredes de concreto estaban marcadas por el tiempo y la humedad, algunas agrietadas como si fueran a punto de colapsar. El eco de nuestros pasos se mezclaba con el susurro del viento que se filtraba por grietas desconocidas, creando una sinfonía de sonidos desconcertantes. Cada sala que explorábamos parecía congelada en el tiempo. Algunas contenían equipo antiguo y desgastado, tecnología que en su época debió ser vanguardista pero que ahora era obsoleta y en desuso. Mientras avanzábamos por los corredores, el sentimiento de inquietud crecía. Cada rincón parecía esconder secretos oscuros, y la sensación de ser observados se hacía cada vez más fuerte. El sudor frío resbalaba por mi frente, y el nudo en mi estómago se apretaba con cada paso.
Encontramos algunas salas vacías, sus paredes desnudas y sus suelos cubiertos de polvo revelaban que habían sido abandonadas hacía mucho tiempo. No obstante, la sensación de que algo más residía en ese lugar nos mantenía alerta, como si estuviéramos esperando que algo sucediera en cualquier momento. Avanzamos aún más, siguiendo un sendero de pasillos entrelazados, buscando algún indicio de lo que había llevado a la desaparición de esta instalación. Pero la oscuridad seguía siendo nuestra única compañía, envolviéndonos en un manto de incertidumbre y miedo. Cada puerta que abríamos revelaba más del mismo abandono, más misterios por descifrar. Y mientras nos adentrábamos más en las profundidades de aquel búnker, el presentimiento de que algo siniestro aguardaba en las sombras se hacía cada vez más palpable. A medida que explorábamos las entrañas del búnker, la sensación de desolación se afianzaba. El polvo se adhería a nuestros uniformes, y el silencio pesaba sobre nuestros hombros como una losa. Las luces de nuestras linternas se filtraban entre las sombras, delineando pasillos interminables y salas vacías. El eco de nuestros pasos resonaba en las paredes, generando una cacofonía que aumentaba la sensación de soledad y abandono. Cada recoveco que explorábamos revelaba más de lo mismo, muebles cubiertos de polvo, paneles electrónicos inactivos y el susurro del viento que se colaba por las grietas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar, congelando cada detalle en un eterno olvido. La inquietud se instalaba en el grupo. Miradas nerviosas se cruzaban entre los miembros del equipo, como si todos compartiéramos un presentimiento de que algo acechaba en la oscuridad, oculto tras las puertas selladas y los pasillos abandonados. Encontramos salas que parecían haber sido utilizadas para diversos fines, laboratorios, oficinas y almacenes. Sin embargo, el paso del tiempo había borrado casi toda señal de actividad humana, dejando solo el eco de lo que una vez había sido un centro de operaciones. Las paredes desconchadas y el mobiliario deteriorado sugerían un abandono repentino, como si sus ocupantes hubieran huido sin mirar atrás. Pero no había señales claras de lo que había causado esa evacuación apresurada, solo la sensación de que algo no estaba bien, como si el lugar mismo estuviera impregnado por una presencia ominosa. Seguíamos avanzando, explorando cada rincón en busca de pistas. El sonido de nuestras respiraciones entrecortadas se mezclaba con el crujir de nuestros pasos sobre el suelo polvoriento, mientras el misterio de aquel lugar parecía profundizarse a cada paso que dábamos. La sensación de intranquilidad era palpable, como si las paredes mismas susurraran antiguos secretos. Y mientras el equipo seguía avanzando en aquel laberinto de desolación, nadie podía prever lo que se ocultaba en las sombras más profundas de ese búnker olvidado por el mundo. El silencio se convirtió en un compás inquietante que marcaba cada uno de nuestros latidos mientras continuábamos nuestra exploración por los recovecos del búnker. La oscuridad se aferraba a cada esquina, y nuestras linternas apenas lograban disiparla lo suficiente como para permitirnos vislumbrar lo que se ocultaba en las sombras. Fue en una sala más profunda, casi al final de un pasillo desgastado, donde encontramos algo que heló nuestra sangre y encendió todas las alarmas de terror en nuestros corazones. En el suelo yacían figuras grotescas, seres que parecían haber permanecido allí en un sueño inquietante y eterno. Las criaturas, desfiguradas y deformes, reposaban en un estado de aparente letargo. Sus cuerpos, retorcidos y cubiertos de una extraña membrana viscosa, se movían ligeramente al ritmo de su respiración profunda y pausada. Sus ojos cerrados no revelaban ningún indicio de consciencia, pero sus formas inquietantes nos llenaron de temor y asombro. ¿Qué eran esas aberraciones? ¿Cómo habían llegado hasta allí? Las preguntas resonaban en nuestros pensamientos, pero ninguna respuesta lógica se presentaba. La sola presencia de esas criaturas en aquel lugar abandonado nos estremecía, haciendo surgir teorías aterradoras sobre su origen y propósito. El equipo se miraba entre sí, los rostros pálidos y los labios entreabiertos por el asombro. ¿Eran estas criaturas la razón detrás del abandono de la instalación o habían llegado después, colonizando este lugar olvidado? Una sensación de inminente peligro se cernía sobre nosotros.
El aire se volvió más denso, como si las mismas paredes nos advirtieran del peligro que representaban esas criaturas. Nuestros corazones latían con fuerza, el miedo se apoderaba de cada uno de nosotros mientras contemplábamos aquel panorama siniestro. Sin intercambiar palabra alguna, la mirada de mi equipo y la mía confirmaban una sola decisión: era hora de retirarse. Pero mientras nos preparábamos para dar media vuelta y huir de aquella sala, algo cambió. Un sonido gutural se escapó de la garganta de una de las criaturas, seguido por el movimiento lento de uno de sus miembros. El terror nos paralizó por un instante, y ese breve segundo fue suficiente para que las criaturas comenzaran a despertar de su letargo. Los ojos antes cerrados se abrieron lentamente, revelando pupilas dilatadas y miradas vacías que se fijaron en nosotros con una intensidad perturbadora. El grito de pánico resonó en el ambiente, desatando el caos. La carrera por salir de aquel lugar se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia, mientras las criaturas, con movimientos torpes pero determinados, comenzaban a levantarse de sus largos años de sueño. En medio del terror y el desconcierto, la única certeza que teníamos era que debíamos escapar a toda costa. Atrapados en un lugar que se había convertido en una pesadilla, luchamos por nuestras vidas, sin saber si lograríamos salir con vida de ese infierno subterráneo. El grito de pánico se propagó entre nosotros como una llama voraz en una noche oscura. La visión de esas criaturas despertando de su letargo había desencadenado el caos. El equipo se dispersó en todas direcciones, cada uno luchando por su propia supervivencia en medio de la confusión y el terror. Corrí sin mirar atrás, el pulso acelerado y el aliento entrecortado. Mis pasos resonaban en los pasillos vacíos, seguidos por los aterradores sonidos de aullidos y gruñidos provenientes de las criaturas que despertaban detrás de mí. La luz de mi linterna titilaba mientras iluminaba el camino angosto y sinuoso. El temor me impulsaba hacia adelante, cada vez más lejos de aquel horror que acechaba en la oscuridad. Las sombras se retorcían a mi alrededor, proyectando figuras monstruosas en las paredes que parecían querer atraparme. El miedo se había convertido en mi único compañero en aquel laberinto de pesadilla. La respiración agitada y el corazón que golpeaba mi pecho parecían ser la banda sonora de mi desesperada huida. El sudor resbalaba por mi frente mientras luchaba por mantener la compostura y seguir adelante. El recuerdo de mis compañeros, dispersos y enfrentando el mismo terror que yo, se aferraba a mi mente. ¿Habrían logrado escapar? ¿O habían caído presas de esas criaturas abominables? Los aullidos seguían persiguiéndome, resonando en los pasillos estrechos como una advertencia siniestra. Cada vez que miraba hacia atrás, la oscuridad devoraba la luz de mi linterna, ocultando las criaturas en las sombras, pero sus sonidos no me permitían olvidar que estaban cerca. El laberinto de pasillos parecía no tener fin, y mis fuerzas empezaban a flaquear. El agotamiento se apoderaba de mí, pero el temor a ser alcanzado por esas criaturas me impulsaba a seguir adelante, a mantener el ritmo frenético de mi huida. Mis piernas parecían desfallecer, mis pulmones ardían y el miedo se había transformado en una presión constante en mi pecho. Cada esquina doblada era una esperanza de encontrar una salida, de escapar de aquel lugar infernal y asegurarme de que esas criaturas quedaran atrás, atrapadas para siempre en su prisión subterránea. Mi respiración agitada resonaba en los pasillos vacíos mientras corría sin rumbo fijo. El eco de mis propios pasos parecía martillear mi conciencia, cada uno de ellos marcando mi desesperada huida de aquel lugar maldito. El laberinto de pasillos se extendía ante mí como un laberinto sin fin. Mi linterna parpadeaba intermitentemente, arrojando sombras inquietantes que parecían cobrar vida en las paredes. El temor se había instalado en lo más profundo de mi ser, acompañándome en cada rincón de aquel lugar. Las imágenes de mis compañeros, dispersos en la oscuridad, invadían mi mente. El pensamiento de haberlos dejado atrás en aquel infierno me llenaba de culpa y desesperación. ¿Habrían logrado escapar o se habrían convertido en presas de las criaturas que ahora acechaban en la penumbra? Cada sonido,
cada sombra, cada susurro del viento aumentaba mi paranoia. Mi mente jugaba trucos, convirtiendo cada sombra en una amenaza, cada crujido en el anuncio de un peligro inminente. El terror se apoderaba de mis sentidos, y mi determinación se desgastaba con cada paso. El miedo me empujaba a seguir adelante, a pesar del agotamiento que se apoderaba de mi cuerpo. Las piernas parecían plomizas, los músculos ardían por el esfuerzo y el cansancio se convertía en una losa que se posaba sobre mis hombros. El sudor empapaba mi uniforme, mi respiración se volvía entrecortada y mis pensamientos se entrelazaban en un torbellino de angustia. La sensación de estar atrapado en un laberinto interminable, sin esperanza de escapar, se apoderaba de mis pensamientos, alimentando mi desesperación. El tiempo parecía estirarse hasta el infinito, y el espacio se reducía a los estrechos pasillos que se retorcían a mi alrededor. Cada paso era una batalla contra el miedo, cada esquina doblada una lucha por mantener la cordura en medio de la desesperación. En medio de la oscuridad y el caos, luchaba por seguir adelante, sin saber si encontraría una salida o si sería atrapado por aquel horror que parecía acechar en cada sombra. Mi única esperanza era la posibilidad de dejar atrás aquel lugar maldito y sellar la puerta, asegurando que las abominaciones quedaran confinadas para siempre en su prisión subterránea. Mis pasos resonaban con urgencia en los pasillos vacíos mientras avanzaba en la penumbra, llevando consigo la pesada carga del miedo y la incertidumbre. Mi mano se aferraba con firmeza a la llave magnética, una herramienta que ahora representaba mi única esperanza de sellar aquel lugar y contener el horror que acechaba en su interior. El brillo tenue de mi linterna guiaba mis movimientos, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes que parecían susurrar secretos olvidados. Cada paso era una lucha contra el tiempo, cada giro de la llave magnética una oportunidad para mantener a salvo al mundo exterior de las criaturas que yacían ocultas tras aquella puerta sellada. El peso de la responsabilidad se hacía palpable mientras avanzaba hacia la salida. Mis pensamientos estaban en mis compañeros, en el destino incierto que habían enfrentado. La culpabilidad me inundaba, pero la determinación por asegurar que su sacrificio no fuera en vano se avivaba con cada respiración agitada. El sonido de los aullidos distantes resonaba en los pasillos, recordándome la urgencia de mi tarea. El tiempo corría en mi contra y las criaturas despertadas se acercaban. Sentía el latido acelerado de mi corazón, cada latido marcaba el compás de mi misión, sellar la puerta y evitar que aquellas abominaciones salieran al mundo exterior. Cada rincón oscuro, cada sombra que se deslizaba por las paredes, aumentaba mi sensación de desasosiego. Mis sentidos estaban alerta, cada sonido era una advertencia, cada sombra una posible amenaza. Avanzando con precaución y determinación, finalmente alcancé la puerta principal. La respiración entrecortada y las manos temblorosas eran el reflejo de la tensión que me embargaba. Con movimientos precisos, inserté la llave magnética en la cerradura, sintiendo la resistencia metálica ceder ante la herramienta. El sonido del mecanismo girando y la puerta sellándose resonó en la oscuridad, marcando el momento crucial en el que las criaturas quedarían atrapadas en su prisión subterránea una vez más. Con un último esfuerzo, giré la llave con determinación, asegurando el cierre hermético. Un suspiro de alivio escapó de mis labios mientras la puerta se sellaba con un estruendo metálico. Sabía que mi sacrificio de dejar atrás a mis compañeros y enfrentar aquel horror en solitario había sido necesario para proteger al mundo exterior de la amenaza que yacía allí dentro. La llave magnética, ahora en mi poder, se había convertido en el guardián de aquel oscuro secreto, asegurando que las criaturas permanecieran encerradas en su oscura morada. Con pasos pesados y la mirada cargada de la carga de la responsabilidad, emprendí el camino de regreso, siendo el único testigo de los horrores que quedaban encerrados en aquel búnker olvidado por el tiempo. El eco del estruendo metálico resonó en la desolación mientras la puerta se cerraba detrás de mí, encapsulando en su interior las criaturas horripilantes que habían despertado de su letargo. La sensación de alivio momentáneo se entrelazó con una pesada carga de responsabilidad mientras me alejaba de aquel lugar maldito. La llave magnética,
ahora en mis manos, representaba el último eslabón entre el mundo exterior y el horror que yacía atrapado dentro del búnker. Su peso parecía aumentar con cada paso que daba, como si llevara consigo el peso de aquellos seres que permanecían sellados tras aquella puerta. La oscuridad del camino de regreso era más densa, más ominosa. Cada sombra parecía cobrar vida, y los susurros del viento resonaban en mis oídos como susurros inquietantes. Los recuerdos de las figuras desfiguradas se aferraban a mi mente, recordándome el peligro latente que había enfrentado y dejado atrás. El destino incierto de mis compañeros pesaba sobre mí como una losa, llenándome de un sentimiento de pérdida y culpa. Mis pensamientos se debatían entre el alivio de haber escapado y el pesar por aquellos que quizás no habían corrido con la misma suerte. El camino de regreso a la superficie parecía interminable, cada paso un recordatorio de lo que había vivido en aquel lugar inhóspito. Cada rincón oscuro, cada sonido sutil, me mantenía en un estado de alerta constante, como si el horror pudiera acecharme en cualquier momento, incluso fuera del búnker. El eco de mis pasos resonaba en la penumbra mientras avanzaba, arrastrando conmigo la responsabilidad de proteger al mundo de lo que yacía oculto bajo tierra. La llave magnética se había convertido en mi única salvaguarda, mi única conexión con aquel secreto oscuro. El aire fresco del exterior chocó contra mi rostro cuando finalmente alcancé la salida. Una sensación de alivio momentáneo se apoderó de mí, pero sabía que mi tarea aún no había concluido. Me aseguré de estar a salvo antes de tomar una decisión crucial. Con manos temblorosas, me dirigí hacia la puerta de entrada del búnker. Sabía lo que debía hacer para asegurar que aquellas criaturas no pudieran escapar jamás. Con movimientos precisos, inserté la llave magnética en la cerradura y giré con firmeza, sellando la puerta una vez más con la esperanza de que aquel horror nunca viera la luz del día nuevamente. El sonido del mecanismo cerrándose resonó en el silencio del bosque, marcando el final de mi misión. Mis pasos vacilantes me llevaron lejos de aquel lugar, llevando consigo el secreto que yacía bajo tierra, el cual juré guardar en silencio para proteger al mundo de aquella amenaza oculta. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.